Son las 8:37. Saludamos al doctor Yacu Pérez, quien entendemos es el facilitador de esta demanda ante la Corte Constitucional con respecto a la Ley de Minería y Energía, que ha sido considerada por la Corte para su tratamiento. Quisiéramos, doctor Pérez, al tiempo de saludarle, su comentario sobre cómo se refleja esta tensión que existe en el país, cómo se subraya también la expectativa de que el control constitucional actúe como un contrapeso frente a posibles excesos del modelo extractivista que quedó de alguna manera materializado en esas modificaciones a la ley de energía y a la ley minera en el país, que ha recibido una serie de demandas. Y entendemos la que usted y las comunidades a las cuales usted representa han sido presentadas, han recibido ya la atención de la Corte, lo han puesto en agenda para su tratamiento. Buenos días, ingeniero Gustavo Cardoso, y un fuerte abrazo a la audiencia que nos escucha. Bueno, desde que comenzaron los albores de la República, para garantizar que no haya dictaduras o un poder absoluto, del absolutismo, se trató de dividir las funciones del Estado en tres: las clásicas, ¿no? Ejecutiva, legislativa y judicial, para que garantice la independencia de una función con otra. Y todo eso dentro de un marco constitucional. Incluso después de la Segunda Guerra Mundial se buscó fortalecer más y surgió el neoconstitucionalismo y ahora el garantismo constitucional. Pero todo eso tiene que verse o tiene que tener una garantía, y esa garantía es lo que en el Ecuador le llama la Corte Constitucional, que tiene el papel de controlar cualquier abuso, cualquier vulneración a la Constitución ecuatoriana. Y esto pasa en el Ecuador, y pasa en Colombia, y pasa en los países europeos. Yo recuerdo una de las sentencias a más de los derechos de la naturaleza que se dio en Colombia, pero es una que le frenó nada más ni nada menos que al poder de Álvaro Uribe en Colombia, que planteó la reelección para posibilitar su reelección precisamente de Uribe en Colombia, y fue la Corte Constitucional colombiana la que logró frenar. Entonces no es aquí una situación de lucha ideológica, política, electoral, sino hay una entidad llamada Corte Constitucional, que a diferencia de la Corte Cervecera, a diferencia de las Cortes Constitucionales o del Tribunal de Garantías Constitucionales que antaño funcionaba, estuvo cooptada por el Ejecutivo en esta ocasión, y no bajo el presidente Noboa, bajo el gobierno, del presidente Noboa, sino también en la presidencia del expresidente Lasso y otros. Ha mantenido una solvencia con sus sentencias, con sus resoluciones, con sus dictámenes, bastante alejada de un proceso electoral, pero sí riguroso en la observancia, en el cumplimiento de lo que establece la Constitución. Entonces, en ese sentido, la Corte Constitucional del Ecuador, con todos sus desaciertos también que las tiene, con todos sus bemoles que las tiene, pero es una de las últimas instancias de institucionalidad que da un respiro, que abriga algo de esperanza para que se cumplan las disposiciones constitucionales frente al abuso del poder, tanto del Ejecutivo como al abuso del poder del Legislativo, que cuando llegan al poder se intoxican, se emborrachan, se embriagan y creen que están por encima de la ley, por encima de la Constitución, por encima de todo. Y esa es la razón. ¿Qué es, doctor Pérez, lo más relevante, lo más importante de esa decisión de la Corte tomada la semana pasada de admitir esta demanda contra la ley minera recientemente reformada, que tiene una historia y que fue objeto, además, entendemos, de más de una decena, no sabemos la cifra exacta, se ha dicho que 2 decenas o más incluso de demandas constitucionales?
Bueno, solo un antecedente rápido. Hemos, en este gobierno que está apostando, imprimiendo velocidad en el extractivismo, ha presentado varios proyectos que ya no son proyectos ahora, pues son leyes, como la ley de áreas protegidas, como la ley que regula las organizaciones sociales. También presentó la ley que reforma a la ley de minería y que es completamente lesiva no solo a la Constitución, sino lesiva a los derechos humanos, a los derechos fundamentales y particularmente de los colectivos, de las comunidades locales, campesinas, indígenas. Y en este caso, cuando presentaron este proyecto de ley que fue aprobada, se lo hizo sin consulta prelegislativa. ¿Y qué es la consulta prelegislativa que está garantizado en el artículo 57, numeral 17 de la Constitución? Es de la obligación que tiene el Estado de consultar a comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades cuando se estaría por afectar sus derechos, sus 21 derechos colectivos. Y por anécdota, en cambio, es un derecho que tienen las comunidades para poder opinar, para poder participar, para poder dar sus criterios, sus sugerencias, sus observaciones ante eventuales vulneraciones de los derechos. Y en este caso, al no haberse realizado una consulta prelegislativa y sobre todo sabiendo que la minería está emplazándose a territorios ancestrales, como es el caso de Río Blanco, como es el caso de Quimsacocha, como es el caso de Fierro Urco, como es el caso de las naves en Bolívar, o de Palo Quemado en Cotopaxi, o ahora incluso en Cangrejos en Atahualpa y en Santa Rosa, se está vulnerando estos derechos. Y es más, el artículo 57, número 21 de la Constitución dice que los territorios ancestrales están libres de ser militarizados. Y esta ley dice que van a garantizar el control militar de Fuerzas Armadas en territorios ancestrales. Entonces, hay varias vulneraciones a los derechos y lo menos que podíamos hacer es presentar una demanda de inconstitucionalidad y que la Corte Constitucional acaba de dar un primer gran paso. Admitir. La admisión abre el camino para que ya esta ley pueda ser en los próximos meses, que no quisiéramos que pase mucho tiempo, pueda ser ya analizada y pueda ser debatida y finalmente resuelta su inconstitucionalidad, porque eso es tan evidente, es palmaria, es patética la vulneración que tiene esta ley y que va en contra, reiteramos, de las comunidades, y no solamente de las comunidades indígenas, sino de la población en general. Porque si se hace minería, donde viene el agua, donde viene el oxígeno, donde está la biodiversidad, donde están los páramos, por cada hectárea de páramo hay la conservación de más de 1.300 metros cúbicos de agua dulce al año. Entonces, eso hay que defender. Ahora, doctor Pérez, ¿qué expectativa existiría sobre la hoja de ruta o la línea de tiempo para el tratamiento de esta demanda? Yo tengo mucho optimismo, y tengo optimismo no basado en ilusiones, sino basado en evidencias. Cuando se aprobó la ley de aguas y también el reglamento a la ley de aguas, y también el instructivo a las juntas administradoras de aguas, presentamos algo similar. O sea, no se nos consultó a las comunidades, no se nos hizo la consulta prelegislativa que está garantizado no solamente en la Constitución del Ecuador, sino está garantizado en el convenio 169 de la OIT y en declaraciones tanto de las Naciones Unidas como de la OEA, esta garantía, este derecho, esta garantía jurisdiccional que tienen las comunidades. Y volviendo al caso, entonces, la Corte Constitucional, en base a jurisprudencia de la Corte Interamericana, de la CIDH, en base a estos instrumentos internacionales y en base a la Constitución del Ecuador, declaró la inconstitucionalidad por la forma incluso. ¿Cuál es la forma? No haberse realizado la consulta prelegislativa a las comunidades al expedir las leyes antes referidas. Entonces, hay un precedente dictado por esta misma Corte Constitucional.
Si hay un dictamen, hay un precedente, tiene que mantener armonía, tiene que mantener sindéresis entre los precedentes constitucionales y la actual demanda. Entonces, por esa y tantas razones, estoy absolutamente convencido que será declarada inconstitucional esta reforma a la ley de minería, que pues trae una cantidad de situaciones adversas en términos de... ¿Qué le hace pensar así, a más de los precedentes que usted acaba de mencionar sobre actuaciones de la Corte? En cuanto a derechos de la naturaleza, ¿cuáles son, desde su perspectiva, los puntos más sensibles donde esta norma podría entrar en conflicto con esos derechos? En efecto, lo que hablábamos antes era en cuanto a la forma que va a ser declarado la inconstitucionalidad. Pero si entramos a profundizar en el fondo, en la materia, en la esencia de esta ley, ahí es aún más grave, porque ahí la Constitución del Ecuador, pese a ser una de las constituciones calificadas de verdes en el mundo, de ser una de las más garantistas en materia de derechos fundamentales, y entre ellos el derecho humano al agua, que está garantizado en el artículo 12 de la Constitución, el derecho a la naturaleza, que está garantizado en el artículo 71 de la Constitución, el derecho a la consulta ambiental, que está garantizado en el artículo 398, y los principios, fundamentalmente aquí los principios de prevención, los principios de precaución, los principios de equidad intergeneracional, los principios pro homini, entre otros, tienen que ser vigilados, aplicados en cualquier norma legislativa. Y en el caso que nos ocupa, quedaron completamente a la deriva, inobservados. ¿Por qué razón? Porque antes, para poder iniciar recordemos que la minería tiene varias etapas: la fase de prospección, de exploración inicial, de exploración avanzada, de explotación, entre otras. Con la ley anterior, para pasar de una fase a otra, se requería licencia ambiental. En la actual reforma, la ley ya no necesita licencia ambiental. Se necesita una licencia para la explotación, pero antes de esa no se necesita licencia ambiental. Y recordemos que para hacer una fase de exploración inicial y avanzada, para realizar eso se tienen que prácticamente arrasar con todos los bosques existentes, con los chaparros, con el pajonal, la apertura de vías, en fin, incluso las perforaciones que se realizan para obtener los testigos, que crean impactos ambientales severos. Incluso se realiza apertura de vías, y para todo eso se requiere una licencia ambiental. Se requería una licencia ambiental. Con esta reforma ya no se requiere. Entonces quedamos... Sí, y en estos días se está aplicando plenamente la ley. En estos días está aplicándose plenamente la ley, y por eso es que están acelerando todos los procesos de actividad minera en todo el país, porque eso es el objetivo del actual gobierno, es decir, acelerar, imprimir velocidad. ¿Qué importa que haya biodiversidad, hayan fuentes de agua superficiales, fuentes de agua subterráneas? No importa, lo importante es imprimir velocidad para obtener algún beneficio mínimo de regalías anticipadas que están obteniendo del Imperio Chino o de otras mineras, como el caso de Cangrejos. Un detalle importante que nos falta, doctor Pérez: ¿quiénes son los patrocinadores de esta demanda aceptada por la Corte? Soy yo el que he estado patrocinando. ¿Lo ha hecho a título personal? ¿Lo ha hecho a nombre de las comunidades? No, yo soy el patrocinador jurisdiccional, pero quienes están participando como legítimos activos o actores es la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas de la SUAY, representada por Lauro Sicha, el Sistema Comunitario de Agua Tarqui Víctor El Portete, representado por Lizardo Shawi, está la Unión de Defensores del Agua y la Naturaleza, representada por Ñusta Pérez, está Rosalía Paguay, que es la representante de la Corporación Cachipucara, están de los directores de aguas de Girón, está de la comuna
Jurídica San Felipe de Molleturo. Están varias organizaciones que presentaron y estas mismas también hemos venido presentando también en otros territorios, así como hay otras demandas, pero allá como actores de otras provincias. ¿Es la consulta previa a uno de los temas centrales de esta demanda? ¿Qué elementos considera que la Corte debería evaluar para determinar si la ley respeta o no los estándares constitucionales y jurisprudenciales? Bueno, por la forma, si no hay consulta prelegislativa se cae. ¿Y cómo tiene que eso evidenciar? Además que en materia constitucional, en materia de derechos ambientales, se revierte la carga de la prueba. Así lo determina el artículo 397 de la Constitución. Quienes tienen que probar que hicieron consulta prelegislativa no somos los actores, tienen que ser los accionados. Y en este caso, tanto el Ejecutivo y fundamentalmente la Asamblea Nacional tienen que evidenciar, tienen que probar que ellos hicieron consulta prelegislativa. ¿Y cómo tienen que probar la consulta prelegislativa? Primero, si tienen un cronograma. Después, si eso se puso en consulta a las comunidades para estar de acuerdo en el cronograma. Después, sobre qué elementos se debe consultar. Después, sobre esa consulta tiene que ser de buena fe, tiene que ser previa, tiene que ser informada. Hay unos parámetros, unos estándares que la Corte Constitucional del 2011 lo dictaminó, lo estableció en función a estándares y protocolos que mantiene la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Entonces, solamente ahí, en el tema de la forma, ellos no lo tienen. No conocemos, porque hemos averiguado a comunidades y pueblos y nacionalidades del país. He hablado con el presidente de la CONAIE, he hablado con organizaciones de la Amazonía, de la Sierra. A nadie se le consultó. Es decir, aquí se vulneró absolutamente y no se les consultó. Por lo tanto, solamente ya con falta del requisito fundamental, que es la consulta prelegislativa, se cae esta ley a través de esta demanda. Ahora, ¿va a ser, doctor Pérez, una pulsación de fuerzas lo que se dé entre el derecho, las comunidades que apoyan estos mecanismos y esa voluntad férrea, esa voluntad política que está exhibiendo el gobierno? Hoy en día, en esta semana, la semana que pasó y en los días de esta semana, se utilizan términos desde los sectores medioambientales, desde los sectores antimineros, que hablan de una pandemia mega minera que está dándose en el país, de un festín minero y términos similares. ¿Esto ha catalizado la nueva ley? ¿Y qué tipo de freno se le puede poner desde la Corte? En efecto, hay un pulso de fuerzas a nivel del Ejecutivo y la Corte Constitucional, y podríamos también decir un poquito dentro de la función judicial. Al final lo comento de la función judicial. Pero en cuanto a la Corte Constitucional, reitero, con los bemoles que ha tenido, pero generalmente ha actuado apegada al Estado constitucional de derechos y justicia, como dispone el artículo 1 de la Constitución. No hay por dónde perderse. Es decir, aquí los jueces, pese a que este momento, con la salida de Raúl Lascher, que fue uno de los jueces de la Corte Constitucional, ahí también entre paréntesis, se dice que hubo una fuerte presión del Ejecutivo, estuvo bastante afectado en su salud y puso su renuncia. Ahora se va a quedar la balanza en la Corte Constitucional bastante estrecha, 5-4, 4-5 en muchos temas. Pero en el caso que nos ocupa, no puede irse por encima de la Constitución. Sería un exabrupto, una barbaridad jurídica, una vergüenza que la Corte Constitucional falle en contra de los accionantes. Eso no puede ser, porque de hacer eso, nosotros acudiríamos a la CIDH. Claro que ya es demorado, 3-4 años, es complicadísimo. Y mientras tanto los proyectos avanzan protegidos por la ley. Exactamente, eso es lo que nos preocupa y por eso incluso pedíamos medidas cautelares. No se nos dio medidas cautelares en este caso, pero ahora vamos a presionar para que ya se dicte, que se determine la inconstitucionalidad
de esta ley que es completamente lesiva, que vulnera muchos derechos. Y decía rápidamente, si usted me permite, en el tema jurisdiccional, también hay que rescatar la actuación de muchos jueces independientes y de otros que les entiendo, pero que no se justifica. Volviendo al caso Kim Sacocha. O sea, si bien está suspendido el proyecto minero en Quimsacocha por la orden del doctor Cárdenas desde el 22 de febrero del 2022, suspendido, entre comillas, también suspendido aparentemente por la revocatoria de la licencia ambiental. Pero recordemos que la Corte Provincial de Justicia, el 28 de agosto del 2023, ordenó, sentenció, que si quiere continuar tiene que cumplir con requisitos. El Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Minas, bueno, ahora fusionado, pero que hasta el día de hoy, el mismo juez que se pronunció por la suspensión de la actividad minera en Quimsacocha no ejecuta la sentencia. Entonces, ¿qué lectura podemos tener ahí? Este es el tema legal que a usted le preocupa. Este es el problema jurídico, jurisdiccional que nos preocupa y que yo tengo la lectura de que el gobierno, a través del Consejo de la Judicatura, le habría presionado, le habría amenazado al juez para que no se pronuncie sobre la ejecución de la sentencia. Una ejecución de la sentencia que, reiteramos, ha sido el 28 de agosto del 2023, ya mismo camino a 3 años. A 3 años, o sea, va a ser récord para que el juez de ejecución no se pronuncie. O sea, eso es lo que nos preocupa, a diferencia de que en otros momentos también tenemos que destacar la misma actuación del juez. O la actuación, por ejemplo, reciente. ¿Qué pasa jurídicamente con estos congelamientos, doctor Pérez? ¿Hay alguna entidad que, no sé, el Consejo de la Judicatura, pues usted señala, estaría actuando con cancha inclinada, que pueda de alguna manera catalizar, por decirlo menos, el accionar de este juez para que se pronuncie? ¿Debería el Consejo de la Judicatura conminarle, si bien hay una independencia interna y externa, pero debería conminar, pero el juez debía pronunciarse? O sea, ¿por qué se demora tanto? Bueno, y si no se pronuncia, en las próximas semanas tendremos unas reuniones que estamos manteniendo con el Cabildo del Agua, con la FOA y otras organizaciones, para también nosotros tenemos la posibilidad, o la ley nos ampara, demandar el incumplimiento a la sentencia ante la Corte Constitucional. Pero permítame, doctor Pérez, abrir un paréntesis dentro de esto que estamos hablando, de esta actuación de la Corte Constitucional y la que se espera en breve. Porque es importante graficar el momento que se está viviendo, este momento mega minero. No habrá escapado a su ilustrado conocimiento, particularmente en estos temas mineros que usted lo sigue tan de cerca, esta publicación nuevamente de Vía Minera. Vía Minera es el medio de comunicación oficial, por así decirlo, de las grandes mineras del país. Vía Minera nos sorprendió personalmente, entendemos que a usted también, cuando emitió hace algunos meses ya un artículo en el cual envió periodistas a Escaleras para demostrar que no hubo consulta previa, libre e informada en Escaleras. Vía Minera vuelve a sorprender cuando hace menos de 2 semanas, en su última publicación, publica lo que está en pantalla. No sé si usted lo está viendo, lo compartimos para nuestros oyentes. Vía Minera pregunta: ¿a nadie le importa que la familia presidencial tenga inversiones mineras? ¿En serio? Y lo hace dentro de un artículo y con este cuadro que muestra a 8 compañías del Grupo Noboa relacionadas con minería. ¿Qué mensaje le deja a usted esto? Mire, como usted bien lo dice, Vía Minera, pese a ser el portal oficial de las mineras, primero una valiente periodista denunció que no sirvió en realidad a las empresas, sino a la opinión pública, que no hubo consulta previa en Escaleras. Fue irreverente, o sea, digno de sacarse el sombrero. Bueno, en estos tiempos no debería ser norma que los periodistas sean honestos, pero en estos tiempos cambiados y difíciles es de destacar. Y ahora que esa misma empresa, ese mismo portal Vía Minera, diga que a nadie les importa,
que haya conflicto de intereses de parte de la familia Noboa a través del Grupo Noboa, del Grupo Novis, vinculado en 8 empresas, todas estas con acciones en proyectos mineros en la provincia de Bolívar, en la provincia de Cotopaxi y en otras provincias más que no sabemos nosotros porque son secretos de Estado, nos deja completamente preocupados y ahí vemos que hay una relación incestuosa entre ¿Qué es lo que puede pasar allí? ¿Qué se puede especular? Es, digamos, otra demostración de vía minera del periodista, de la directora, entenderíamos, de este medio de comunicación de honestidad periodística, pues el periodismo lo que busca en esencia es la verdad. Es un alarde de esta misión que tiene que cumplir el periodismo, o está pasando algo más que podría llevarse a una interpretación de una pelea de compadres. ¿Cuál es su interpretación? ¿Cómo entender esto cuando se conoce, pues, que por supuesto todas las compañías mineras tienen una altísima dependencia del Estado en el futuro de sus proyectos? Sin duda, los funcionarios del Estado luego se convierten en ejecutivos de las mineras nacionales, transnacionales, y yo lo que atribuyo ahí es, hay una honestidad, objetividad de parte del periodismo, que es medio difícil de entender, pero lo otro, lo más seguro, es que hay un conflicto, un puje ahí entre muchas empresas, porque estamos dentro de uno de los negocios más lucrativos, que no solamente es del país, sino del mundo entero, esta geopolítica minera de la lucha entre China y Estados Unidos, cuando Estados Unidos dejó de ser la hegemonía y hoy se convierte la hegemónica en todo lo que es procesamiento de minerales de refinamiento China. Entonces estamos viendo ahí, ahora mismo el proyecto Cangrejos es de una empresa china, que también esta empresa está en Brasil, está en el Asia, está en el África. Yo creo que ahí es un conflicto de intereses y las inversiones que se están haciendo ahora, pues yo creo que como todavía están en fase de prospección muchos, de exploración inicial, algunos estarán adquiriendo a precio de gallina con peste, como se dice coloquialmente, y estoy seguro que la familia Noboa y sus cercanos deben estar este rato rematando esas concesiones a precio de gallina con peste. Otra digresión dentro de este diálogo de la Corte Constitucional, doctor Pérez. Iniciamos en nuestra información de primera plana el día de hoy con una denuncia sobre actividad minera en Quimsacocha, con fotografías, con filmaciones que muestran varias cosas. Muestran la actividad minera que siguió realizando en este fin de semana DPM. Allí, entre las imágenes que ponemos a su consideración y nuevamente del público, se muestran actividades de campo relacionadas con la minería. Allí están equipos de perforación, se los llama también equipos de rescate. Se observa un trípode equipado con cabestrante o winche, como le llaman, utilizado para la perforación manual. Y allí estuvieron defensoras del agua, dos de estas dignísimas damas de Victoria del Portete. Estuvo también parte de un equipo periodístico de esta radio que constataron trabajos que seguían realizándose este fin de semana, con el agravante de contaminación del agua. Hay fotos de agua contaminada, agua que recogieron muestras que apercibían a hidrocarburo, muestras que serán entregadas, esperamos, a una de las universidades de la ciudad de Cuenca para que se analice y se pueda deducir qué tipo de actividades sigue haciendo la compañía minera en este fin de semana. Nuevamente le pido su interpretación. ¿Cómo es que DPM sigue trabajando allí en esta zona? Sí, en efecto, ahí se puede ver a nuestras compañeras Ruth Pugo, Carmita Pérez, Ligia Pugo, Manuel Pauta, entre otros, que acudieron a esta visita aquí en Quimsacocha. Siempre hay que estar ahí pendientes todo el tiempo. Y lo triste es ver que se dice que está suspendido la actividad minera por orden judicial, ratificada por la Corte Provincial y reconfirmada por la Corte Constitucional. Sin embargo, y también
el presidente Noboa ha dicho una y muchas ocasiones más que Quimsacocha no va, que allá ya no hay nada que hacer, está decidido. ¿Y qué hace ahí la empresa DPM Ecuador con sus trabajadores, con sus obreros, con su guardia privada? ¿Qué hace con el campamento, dos campamentos que tiene ahí en Quimsacocha? ¿Qué hace con sus oficinas en San Gerardo? ¿Qué hacen con las oficinas en Girón? ¿Qué hacen con las oficinas en Victoria del Portete? ¿Qué hacen con las oficinas en Cuenca, en Quito? O sea, que para ellos no ha pasado nada. Si ya no está aquí vigente DPM, ¿qué hace con impulsar los procesos penales en contra de los defensores del agua por parte de EPM Ecuador? Es decir, es una retórica, es un vil engaño de parte del gobierno que no va a la minería. Yo estoy seguro que pasado las elecciones del noviembre de este año, van a meter con fuerza y ahí van a volver a otorgar la licencia ambiental y pretenderán, van a medir las fuerzas ahí también, claro, obviamente de un pueblo que está de pie, de Cuenca, de la Suay, para ver si puedan, ellos están en capacidad de darles nuevamente la licencia ambiental y empezar con este emprendimiento. Obviamente que estamos seguros que aquí ni Correa con toda su fuerza que pudo, con todo el poder que tuvo, no la pudo desarrollar, ni los otros gobiernos, y creo que menos el presidente no va a poder, pero que van a intentar, sí. Por eso es que la empresa minera está ahí todo el tiempo cuidando sus concesiones, no ha dejado, no ha abandonado, no se ha ido. Y reitero, no solamente eso, sino quieren incluso apresar, meternos en la cárcel a quienes nos oponemos a este proyecto. Vamos llegando al final del diálogo, doctor Pérez, y volvamos a lo fundamental, a este examen constitucional que se espera, que ha dado, por supuesto, ya luz verde, ha abierto el camino a la Corte Constitucional. Nuevamente, y esto ya a manera de conclusión, ¿qué se espera del análisis de fondo que realizará la Corte? ¿Cuáles serían a su criterio, aunque sea redundante, los criterios técnicos y jurídicos más relevantes que deberían considerarse? Y finalmente le preguntaría también cómo cree usted que la eventual decisión pueda influir en el debate nacional sobre minería, inversión y protección ambiental en los próximos meses. Yo creo que no van a entrar a analizar los temas de fondo, como es los licenciamientos ambientales para todas las fases de extracción minera. No van a entrar a analizar el tema de la militarización de los territorios ancestrales, ni este renunciamiento del patrimonio nacional del 5% de regalías que quedaba al Estado, bajar ahora al 3%, sino van a decidir exclusivamente por los temas de forma. Y los temas de forma es no haberse realizado la consulta prelegislativa, que dicho de otra manera no es un simple procedimiento, no es una formalidad, es un tema también de fondo porque es derechos la que se están vulnerando. ¿Cuál viene de aquí el cronograma? Se preparará ya después de haber admitido, se designa a un juez ponente, el juez ponente llevará su tesis, su teoría del caso, hasta el pleno, y en el pleno, bueno, nosotros vamos a pedir que se convoque a una audiencia, es facultad prerrogativa de la Corte de convocar o no a una audiencia. A nosotros nos gustaría que nos convoque a una audiencia para demostrar fehacientemente, con evidencias, de la vulneración de los derechos humanos y de los derechos colectivos que se han dado, y finalmente se dará el fallo. Lastimosamente, por la carga procesal que tiene la Corte Constitucional, yo tengo casos que van 2-3 años. Claro que no han sido así tan emergentes como este caso, pero yo aspiro que ojalá no más allá de unos 6 meses pueda emitirse el fallo definitivo. Ojalá dentro de esos 6 meses no se cometan más vulneraciones con esta ley, porque recordemos que está vigente. Pero para eso hago un llamado a todos quienes nos escuchan, a los cuencanos, a los azuayos, a los de la región austral y otros que nos estarán escuchando, que hay que estar atentos, organizados y seguir en esta resistencia pacífica para que no traten de adelantar todos estos procedimientos administrativos
y entreguen licencias ambientales sin la rigurosidad técnico-científica que estos demandan. Más cuando estamos en una cefalía, no hay Ministerio del Ambiente, no hay gobierno, Carondelet está en acefalía. Es una tristeza lo que pasa en el país y frente a eso, los únicos que nos pueden salvar es las organizaciones que estén sólidas, contundentes, movilizadas, de pie, dispuestas a movilizarse en cualquier momento. Bien. Muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana, doctor Pérez. Un lindo día a usted y a la audiencia. Gracias. Declaraciones del doctor Yacu Pérez, activista ambiental, es el patrocinador de esta demanda que ha sido aceptada para su tratamiento la semana pasada por la Corte Constitucional.